Muy buenos días. ¿Qué te pareció la musiquita de esta mañana? Coldplay. Exacto. Pues qué rico, mi queridísima Elsie Sánchez. Es un gusto, de verdad, estar aquí con nosotros en Conciencia Colectiva. Estaba esperando que diera hoy, martes 2 de junio, porque ya no aguantaba, ya no podía dormir para que apareciera el día de hoy, 2 de junio. Porque hay cosas muy padres que nos puedes aportar y nos puedes integrar al día de hoy. Me da mucho gusto, de verdad, que estés acá en esta posible última semana de Conciencia Colectiva. Como yo le he dicho, ya va a girar, va a cambiar, hay ciclos que se cierran. Las que ha estado increíble, pero creo que hay, no sé si la puerta se empieza a abrir en otro sentido, pero la cabeza tiene que estar pensando también en otras cosas, pero le daremos esta nueva vuelta. Pero además me da mucho gusto que estés acá. Y hoy tenemos un tema padricísimo, padricísimo, y ese tema es, ¿y tú qué crees de la vida? Y vamos a hablar de eso, ¿no? Y parece que el tema de las creencias es algo no tan bueno a veces. Parece que cuando te enojas con alguien o te peleas contigo mismo, dices, ay, esas son tus creencias. Vamos a hablar seguramente sobre estas cosas y algo que nos vayas a poder integrar para poder tener una nueva perspectiva de vida. Yo le digo estos nuevos lentes con el que nos permitas ver la vida de una manera diferente. Y antes de que entremos contigo, fíjate que te quiero platicar algo. Ok. Voy a platicar una pequeña historia. Y seguramente con todo el deporte que tú haces y a lo que te dedicas, habías escuchado esta historia, la historia de la abuela Whitney. ¿La has escuchado? No. ¿No has escuchado la historia de la abuela Whitney? No, cuéntamela, por favor. Ahí te va, eso. Pon atención, haz como si pusieras atención. Listo. Fíjate que existían dos mujeres cercanas, más o menos de 70 años. Okay. Y ellas le dan un significado diferente a las circunstancias de la vida. Primera, es una mujer que sabe que su vida llega al final muy pronto y que el futuro de su cuerpo, pues seguramente no le permite hacer cosas. Okay. Y que esa persona se ha vivido y se vivía preparándose para el final, ¿sabes? No se movía, no hacía cosas, se quedaba sentada. Sin embargo, mi querida Elsie, la otra mujer tenía una visión completamente diferente. Generaba pensamientos que la llevaban a generar acciones diferentes y finalmente creía cosas diferentes. Siempre había querido hacer montañismo. Así es que esta mujer, Hulda Crux, conocida cariñosamente como la abuela Whitney, logró escalar el monte Whitney. Por eso le pusieron la abuela Whitney. Es un monte que se encuentra prácticamente a 4,421 metros. Pero no solamente lo subió una vez, lo subió 23 veces entre 65 años y 91 años. Claro. Y durante ese periodo también había logrado subir otros 97 picos. A los 91 años, fíjate, la abuela Whitney se convirtió en la mujer más anciana en lograr el ascenso al monte Fuji. Wow. Que está en Japón. Así que ella vivió mucho tiempo en California, en Estados Unidos, se invertía mucho tiempo con los niños de la comunidad, motivándolos y ayudándolos a que apreciaran la naturaleza, se mantuvieran activos y sobre todo que generaran estos nuevos pensamientos de qué creían ellos. Claro. Así que todas las mañanas se levantaba a las 5:30 de la mañana a correr, hacía ejercicios para la parte superior del cuerpo, se iba caminando a su trabajo y la abuela Whitney le mostró al mundo que todo empieza en los pensamientos, absolutamente todo. Y en esa actitud que los llevaba a conectar con las emociones y esos pensamientos que te llevaba a generar nuevas creencias para generar acciones que dieran resultados a la vida. Y así es como creo que se configura parte de la vida. Yo también creo, mi querida Elsie, que a lo mejor no es el ambiente o las circunstancias o el hecho en sí, sino creo que muchas veces es el significado que le damos al ambiente, a las circunstancias o a los hechos en sí. Por supuesto. Así que nuestros pensamientos son los que están conectados y nos mueven en la vida, a ese verdadero propósito, ese motor de vida. Así que con esta pequeña historia de la abuela Whitney, te doy la bienvenida, mi querida Elsie Sánchez.
Es una persona que conocí pues, desde la universidad, imagínense, ahora reconectado con tanta gente desde la universidad. Hoy él sí se ha dedicado a meter estos conceptos de emociones. Tiene un programa muy bonito de Imotus, generó un juego Smart Games que es enfocado hacia los niños para que aprendan las emociones. Y mucho de lo que hemos platicado, mi querida Elsie, es porque, ¿por qué no le enseñan a los niños a manejar las emociones y la conciencia? Algo que manejamos todos los días. Así Claro. que tú desarrollaste un gran juego y bienvenida, me encanta que estés aquí. Los controles son tuyos y gracias por este espacio. Gracias a ti, Ramón, por esta invitación. La verdad es que yo también ya tenía muchísimas ganas. Soy fan destacada de tus programas, los he escuchado casi todos y me encanta coincidir y que hayas aparecido en este encierro porque me has inspirado, me has ayudado, me has empujado a quitarme esos miedos que son estas historias que te cuentas, que no te dejan dar esos pasos que te llevan a la felicidad. Y creo que ya dijiste todo de las creencias, ya no sé qué voy a decir. Pero así empezó mi encierro de esta pandemia. Empezó con miles de angustias, de qué va a pasar, de híjole, y la lana y los eventos, porque tú sabes, yo hago eventos presenciales en empresas. Nuestro core es así, la gente aprende a través de las experiencias y a través del juego. Entonces eso es lo que nos la pasábamos haciendo en las empresas y de pronto fue, pues, ¿cuándo van a volver estos eventos? ¿Quién sabe? Me empecé a contar una cantidad de cosas que de pronto fue así como, a ver, primero, chécate cuál es tu peor escenario y de ahí vi que mi peor escenario, al donde más me estaba dañando, era al ego, ¿no? Entonces dije, no, bueno, ya de entrada, vamos de gane, ¿no? Porque no me va a pasar nada realmente grave. Y en segundo lugar, poquito al principio escuché la teoría de la conspiración. Y entonces empecé con, y sí, ¿quién creó esto? Y no sé cuánto. Y de ahí, la teoría de la conspiración, que era un video que duraba casi 2 horas, terminaba con que estos que estaban haciendo la conspiración confiaban en que nosotros como población o como sistema nos creemos las cosas. Y cuando nos creemos todas las cosas, pues entonces suceden. Entonces ellos le apostaban a eso, ¿no? Que me encanta, que tiene todo que ver con el nombre de tu programa, Conciencia Colectiva, ¿no? Cuando hacemos esta gran conciencia colectiva, entonces entre todos podemos crear una realidad. Y cuando escuché eso, conecté con Joe Dispenza, que yo hace 5 años me volví como súper fan de él, de Greg Braden y de Bruce Lipton, los tres amigos, y me la pasaba escuchando pues como sus conferencias, leí algunos de sus libros y me encantaba todo este tema de las creencias. Y fue así que lo empecé a llevar el tema con mis clientes en las empresas y la verdad es que siempre les gustaba muchísimo, porque siempre les dejaba pensando, ¿no? ¿Qué es realmente lo que creo? ¿Lo que creo es verdad? ¿Lo que creo está sucediendo o no está sucediendo? ¿O sucede porque lo creo, ¿no? Y me encantaba pues dejar como esa semillita, ¿no? Sin embargo, recuerdo que en alguna ocasión una chava en alguna sesión me dijo, ¿y cómo sé que esas creencias son limitantes? Porque cuando yo empecé a hablar de este tema, empecé con el tema de las creencias limitantes. Claro que ahora ya no hablo de creencias limitantes como título, porque creo que al final las creencias son creencias y lo limitante de pronto es la intención con la que lo pienses. ¿Qué es una creencia? Y no me quiero meter en todo el tema técnico, pero ¿qué es una creencia? Pues las creencias, digamos que son estos pensamientos que van llevando tu realidad hacia algún punto, ¿no? Muchos de estos pensamientos se generan en la infancia con lo que tus papás te dicen y puedes creerlos o no creerlos. O sea, yo recuerdo que había cosas que mi mamá me decía que yo decía, eso no es cierto, con eso yo no estoy de acuerdo y no le voy a hacer caso, ¿no? Pero había otras cosas que ni siquiera las cuestionaba, simplemente entraron. Estos pensamientos de la sociedad en donde de pronto se dicen ciertas cosas o se hacen entender ciertas cosas. Entonces, pues es como todo lo que te dices a ti mismo, el cuento que te cuentas, para decirlo de una forma sencilla. ¿Qué cuento te estás contando? Y de ahí, déjame ir un poquito más atrás, porque la historia empieza hace 12 años. Hace 12 años yo me divorcio, llego con un terapeuta y me dice,
oye, pues qué mal, tu marido se oye una persona terrible, pero te tengo una mala noticia, las chanclas vienen en pares, así que si tú dices que tu marido es terrible, lo más seguro es que pues tú también, porque pues cuando has visto una chancla con una zapatilla. Y la verdad es que me dio tanto coraje lo que me dijo, que estuve a punto de salir corriendo, solo porque muchas de las otras cosas que dijo me empezaron a hacer sentido. Me quedé ahí y yo ya había empezado, digamos, a estudiar semiología un poco antes, semiología de la vida cotidiana con el doctor Alfonso Ruiz Soto, y ya este tema de la mirada interior y de voltearte a ver me había resonado un poco. Sin embargo, pues Rubén González Vera me dio con todo en la cara y fue ahí que de verdad me empecé a voltear a ver. Y digamos que todos los estudios de semiología me sirvieron para poder voltearme a ver y empezar a darme cuenta que lo que había pasado en mi matrimonio había sido resultado de una serie de decisiones que yo había tomado por una serie de creencias. Entonces, Claro. desde ahí, pues empecé como a cuestionar este tema de las creencias. Y en los cursos avanzados de semiología, empecé a encontrar que no solo es un tema de las creencias aquí nada más, sino que esto está un poco conectado con algo que es más grande que nosotros y entonces somos como que antenitas y es como un círculo que se va alimentando y retroalimentando. Y me encontré este libro que les recomiendo muchísimo, que se llama El Campo y que habla sobre esto, de es una recopilación, este libro, de muchos estudios científicos que están demostrando que hay una fuerza que es más grande que nosotros. Y ahorita te voy a decir por qué es importante platicarte de esta fuerza que es más grande que Y nosotros. fíjate, te voy a platicar lo que pienso yo. Tú hablas Cuéntame. ahorita entonces, y entonces el divorcio y las cosas que hacemos, y es porque Ajá, traemos a lo mejor atrás estas creencias y demás. Pero te voy a decir algo, así como yo hablo mucho del tema de los pensamientos y hablo mucho del tema de la actitud y que la actitud es lo que hace diferente a una persona y sí, va ajá, a ser positivo. Yo creo que uh-huh, una bujía que tenemos insertada en el cuerpo, estos carburadores de 6 u 8 bujías que tenemos, uh-huh, son las creencias. Si no sí, hubiera creencias, no existiría. claro. Te voy a decir, hoy en la mañana, la verdad es que me acosté Uh-huh, tarde anoche pensando en otras cosas y me desperté a las 9 de la mañana, imagínate, tardísimo, creyendo que me tenía que despertar, porque creo que me uh-huh, tenía que bañar para estar limpio, porque creo que quiero estar en este espacio. Entonces, claro. esa creencia de despertarme, esa creencia de bañarme, esa creencia de tomarme el café para despertar, esa creencia de desayunarme algo para que el cuerpo esté sano, esa creencia de hacer ejercicio, son las cosas que Uh-huh, nos mantienen vivas. Entonces, sí, coincido mucho, mucho viene de atrás, pero mucho es uh-huh, lo decimos porque uh-huh, creo, y a veces no lo pensamos. Ay, creo claro. que debo de respirar. No, el cuerpo ya lo hace, pero crees y sabes que si Uh-huh. respiras. ¿Me expliqué? Sí, pero tan así que en el tema de respirar, tú me enseñaste a Wim Hof. Y Wim Hof dice, no estamos ni siquiera respirando bien, ¿no? Porque nos quedamos en esta respiración cortita y no estamos haciendo esta respiración profunda. Entonces, ¿te has preguntado siquiera qué piensas de la respiración? O sea, sí es cierto que las creencias nos van llevando a algún lugar. Y Ujú. hay unas que nos sirven y hay unas que no nos sirven. Yo le quité a mi curso esto de creencias limitantes porque me parece que eso ya es limitante de por sí, ¿no? Entonces, en realidad son creencias y creencias que nos han llevado a un buen lugar, pero una misma creencia te puede llevar a un buen lugar, pero también te puede llevar a un mal lugar. Es como estos descarriladores, ¿no? Yo Ujú. recuerdo que cuando estaba en el mundo corporativo, alguien, bueno, no alguien, el director general me decía, es que tienes una pasión por la que vas por todo y es buenísimo tuyo, pero esa misma pasión es la que te hace irte a pelear con la gente y es la que te lleva para abajo. O Ujú. sea, la pasión puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Todo depende desde la intención de cómo lo estás haciendo, lo que significa para ti y cómo lo usas, ¿no? Y regresando un poquito a este tema del campo y hay algo más grande que nosotros, lo siguiente que estudié después de semiología fue constelaciones familiares. Y me quedé impresionada la primera vez que vi una constelación familiar
y empecé a ver cosas que parecían pues como de otro mundo, parecía magia. Y recuerdo que nuestra maestra nos decía, vamos a conectar porque somos energía y vamos a crear este círculo porque es un campo electromagnético que va a conectar con eso que es más grande, que nos va a dar un mensaje. Y yo me quedé de, o sea, pues, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿A dónde me vine a meter? ¿No? Y la verdad es que yo pocas veces hablo de esto cuando hablo de constelaciones familiares, pero me parece que este es un buen foro, mucho más libre. Yo en las empresas casi nunca hablo de esto. Hacemos constelaciones empresariales en Mercalúdica, pero este tema de el campo y algo que nos rige y algo que es más grande, jamás lo toco. Pero me encantaría tocarlo aquí, porque creo que el tema completo de las creencias tiene también que ver con esto. Últimamente, nuestra maestra nos citó, porque el grupo nos seguimos reuniendo, y nos dijo, ¿qué creen? Que se pueden hacer las constelaciones familiares en Zoom. Y entonces nos estamos reuniendo los sábados a hacer constelaciones familiares. Y lo que yo sigo viendo después de haberlo estudiado, de haberlo entendido, me sigue impresionando igual, porque es cierto que somos seres de energía, que creamos campos electromagnéticos y que, como tú dices, terminamos siendo una conciencia colectiva. Por cierto, y Ya mira, hay y te interrumpo un segundito nada más para saludar. Por ahí está Kurt Oli, que dice, oye, que si no me baño ni cuenta se dan, bueno, pues por lo menos. Entonces creí que tenía que estar limpio. Alan, espero, mi querido Alan, gracias. Alan ha estado aquí con nosotros. Espero, Alan, que se esté escuchando mejor. Mira, Juan Sánchez dice, me encanta. Buenos días, Juan. Dice, creemos que será un excelente día. Claro, de ahí exacto. empiezan las creencias. Monte Pérez, por cierto, te pide que cuál es el autor del libro del campo. Está por ahí Cecilia Real. Entonces, ¿el autor cómo se llama? Lynn McTaggart. No sé cómo se pronuncia el McTaggart, pero es buenísimo. Y uno de los experimentos, nada más regresando rápido al libro del campo, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando y todas las preguntas que tengan, yo feliz. Hablaba de una salamandra. Una salamandra, ves que a estos animalitos les cortan el cerebro o les cortan una patita y pueden seguir como funcionando bien. Entonces le van cortando pedacitos de cerebro y la salamandra sigue funcionando perfectamente. Hay esta teoría de neurociencias en donde se piensa que hay ciertas cosas que están en la parte prefrontal, otras en la amígdala, las emociones, otras en la parte de atrás, la memoria se guarda no sé dónde. Y resulta que en este estudio se dieron cuenta que cortaron todas esas partes que en teoría tenían eso, y el cerebro de la salamandra siguió perfectamente funcionando con memoria, con todo, con todas las funciones vitales. Entonces, llegaron a la conclusión que nuestros cerebros no son más que receptores de este gran campo. Y en otros de los estudios que se refieren en este libro, todos estudios científicos, hablan de cómo cuando alguien está más conectado con otra persona, empiezas a comunicarte sin hablar. Y creo que a todos nos pasó, más chavitos, que sonaba el teléfono de tu casa cuando no había celulares y había veces que ya sabías que era tu novio, ¿no? O sea, y sí era. O sea, ese es mi novio. Y ya contestabas y sí era, o era una amiga, ¿no? Nos empezamos a conectar y sí es cierto que todos estamos conectados. Entonces, cuando pasa lo de constelaciones familiares, yo me doy cuenta que este tema de algo más grande, lo llama mi maestra algo más grande. Yo no soy católica, yo crecí sin religión y la verdad es que todos estos temas de algo más grande, algo que estamos conectados, o sea, no me sonaban nada. Sin embargo, poco a poco, pues voy estudiando y voy comprobando. Para mí, constelaciones familiares, creo que lo más impresionante que ha tenido es que me ha dado la evidencia, porque lo veo en cada constelación, de que ese campo se conecta con nosotros y que ese campo efectivamente existe. Y de ahí paso a la tercera idea, que cuando estudio mindfulness me doy cuenta que lo más importante que estudio en mindfulness es el enfoque y las emociones. Entonces, el enfoque y las emociones que tienen que ver con el campo y entonces que tiene que ver con algo más grande. Y bueno, ahí te va donde yo ya empiezo a conectar las cosas unas con otras. Para que tú realmente generes una creencia y la hagas vivir y se convierta en una acción, necesita el componente de la emoción. Sí. Las emociones son la energía que nos mueven en todos sentidos. Estamos sintiendo emociones cada minuto de nuestra vida, seamos conscientes de ellas
o no seamos conscientes de ellas. Para que nosotros podamos llevar a la acción una creencia o un pensamiento, tiene que venir acompañado de una emoción. Y para que nosotros podamos ir como láser haciendo las cosas que sí queremos, pues entonces necesitamos el enfoque. Y entonces necesitamos la coherencia, porque cuando empezamos con sí quiero, pero no quiero, sí voy, pero no voy, sí lo voy a hacer, pero me da miedo, ¡pum! Se bajan las posibilidades de que tú puedas crear la realidad que tú realmente estás creyendo y creando. ¿Ahí voy bien? Muy bien. Porque, a ver, quiero acabar de conectar. Dices, tenemos que conectar las creencias con las emociones. Yo quiero irme desde lo más mundano, ¿no? De creo que me tengo que despertar a las 9 de la mañana porque hay una hoy. Las que no me recuerdo si conecté con la emoción de felicidad. Sí, qué padre voy a estar con él, sí. O simplemente dije, está bien, ya me paro. Pero ¿cómo llevo esa conexión de creencias a emociones y hacerla más consciente o no? Simplemente creo que actuamos por creencias y a lo mejor no tienen que pasar por este ciclo. Pero también creo y coincido contigo. Oye, quiero hacer algo nuevo, pues por supuesto créetelo y conecta con las emociones. Fíjate, muy rápido un ejemplo que yo ponía y pongo en algún taller. Imagínate que yo me despierto esta mañana, tengo una cita con un cliente y me despierto mañana y digo, ay, qué flojera, este cliente ya me ha bateado 3 veces, ahora quiere que le presente otra cosa, y entonces me paro y me voy a bañar y me veo y digo, no, pues estoy bien arrugado, bien pelón, ay, bueno, pues ahí voy. Escenario 1. Escenario 2. Imagínate que tengo la reunión con el cliente, que ya me ha bateado, entonces me despierto y digo, perfecto, voy con todo con el cliente, voy a venderle en esta ocasión y me voy al baño, me veo y digo, como los vinos, entre más añejo, más bueno, y ahora le voy a mostrar las cosas. Y entonces, tengo 2 escenarios. ¿En cuál de los 2 escenarios crees que tenga mayor probabilidad de éxito? Por supuesto, en el que te cuentas algo padre, pero te voy a decir una cosa. Por naturaleza, tendemos a ver lo negro y lo malo. ¿Por qué? Porque pensamos que hay un león que nos está persiguiendo dentro de nuestra cabeza. Ese león es el que vieron nuestros antepasados, 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 antepasados y tenían que salir corriendo. Ese mecanismo fue creado por la naturaleza para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Y es como estamos configurados. Pensar mal es más fácil que pensar bien. Si nosotros partimos de ese principio de realidad como es, entonces sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo para pensar positivo y entonces tenemos que hacer una conciencia de lo que vamos pensando durante el día. Y ahí me encantaría tomar el ejemplo de la película Matrix, que es un clásico que me encanta y que he visto muchas veces porque justo me parece una excelente forma de poder reflejar esto del gran campo, ¿no? Le dice Morfeo a Neo, oye, pues te tomas la pastilla azul o te tomas la pastilla roja, ¿no? Realmente quieres que yo te lleve. ¿Que tenía cita con la novia o qué? ¿Cómo? ¿Dijo que se tomaba el azul porque tenía cita con la novia? No es azul, Ramón, no de esa azul, otra. Okay. Entonces, es así como, ¿te quieres aventar este trip? Y es lo que yo te preguntaría ahorita, ¿te quieres aventar este trip de empezar a cuestionar cómo estamos en esta vida y a qué estamos conectando y esas creencias que tenemos hacia dónde nos llevan? Pues luego, poco a poco, durante la película, le dice, por ejemplo, le dice la pitonisa a Neo, voltéate a ver, el conocimiento de ti mismo es lo que te va a dar pues una gran maestría sobre las cosas que haces. Y de pronto se empiezan a dar cuenta que todo este tema de la Matrix es un tema que está generando creencias de cosas que en realidad no son ciertas, ¿no? Cuando le pone la ciudad que ya está completamente destruida, pero tú estás viviendo una realidad que crees que es así y todo el mundo estaba pensando esa realidad, ¿no? Entonces, me encanta esa película porque tiene otra vez que ver con esto, o sea, con esto del campo y con esto de esto grande que nos conecta. Y entonces, conecta con el tema de las creencias cuando yo tengo coherencia, congruencia, fuerza y una emoción en una creencia que tengo. Porque entonces se conecta con eso y es mucho más fácil que suceda.
En este libro del secreto, tú te acuerdas que decían, no, pues tú te tienes que imaginar las cosas y visualizarlas y no es así como tan fácil, ¿no? O sea, lo primero que yo te diría es, ¿qué crees de las cosas que crees? ¿Son ciertas o no son ciertas? ¿No? Y entonces desde ahí, pues, ¿qué te puedes cuestionar? Pues prácticamente te lo podrías cuestionar todo, lo cual sería como una locura y una neurosis. Lo que yo te diría es, pues entonces, si todo te lo puedes cuestionar, porque todo te puede estar llevando para el lugar a donde sí quieres ir, pero también para el lugar a donde no quieres ir, lo primero que te preguntaría es, ¿qué son las cosas importantes en tu vida? Sí. Fíjate que me encanta esa parte y puse por ahí, ¿qué crees de las cosas que crees? Y Uh déjame -huh. también la reformulo y creo que vas por ahí. ¿Qué crees de ti? Exacto. ¿No? A veces no creemos en nosotros, ¿sabes? A veces no me creo capaz de hacer un libro, a veces no me creo capaz de tener conversaciones, a veces no me creo capaz de entrevistar a personas, a veces no me creo capaz de estar frente a un público de 1000 personas dando una conferencia, a veces no me creo capaz de poder hacer un maratón, a veces no me creo capaz. Hay tantas cosas que, que no creo de mí que me generan dudas. Y ante la duda, creo que el cuerpo me lleva a paralizarme y decir, como, ¿para qué te mueves? Como bien decías, el cerebro está destinado a pensar cosas negativas y al final digo, pues sí, tienes toda la razón, cerebro, te doy el beneficio de la duda, mejor me quedo y no lo hago. Creo que esa pregunta me encanta y dice, y yo le diría, ¿qué crees de ti? ¿No? Sí, esa sería como una de las básicas, ¿no? Porque entonces me recuerdo aquella vez que en una de las sesiones en empresas me dijo esta chica, ¿y cuáles son esas creencias limitantes? Pues entonces empecemos por qué es realmente lo importante, porque yo creo que pausas como las que estamos viviendo el día de hoy son justo para eso, para preguntarnos, para dejar de correr como locos, porque parece que siempre alguien nos está persiguiendo, y entonces preguntarnos qué es realmente lo importante para mí. Porque esto me lleva, por ejemplo, a una anécdota que cuenta Joe Dispenza de una chica que está en uno de sus talleres y se levanta al final y le dice, oye, es que me encantó lo que dijiste y esto que este método para generar estas creencias lo puedo utilizar para escribir más rápido a máquina. Y le pregunta a Joe, ¿y por qué quisieras escribir más rápido a máquina? Es que lo que yo quiero es comprar un departamento para mi mamá y para mí, y entonces necesito más dinero, y cuando yo escribo más rápido puedo hacer más cuartillas, y cuando hago más cuartillas me pagan más dinero. Dice, sí, claro que podrías hacerlo para escribir más rápido, pero tú no quieres escribir más rápido, tú realmente quieres un departamento, tú realmente quieres vivir cerca de tu familia. Entonces, primero pregúntate, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Te parabas todos los días y te aventabas 2 horas de tráfico para conseguir un sueldo que te lleve a estar más tiempo con tu familia? Porque entonces ese es un tiempo de calidad que quieres disfrutar con él. Y de pronto todo eso se acabó y lo que querías era el tiempo con tu familia, Claro, concedido, aquí está, ¿no? claro. Entonces, es desde ahí, o sea, primero pregúntate qué es lo que realmente quieres, porque caemos en la trampa del placer hedónico, en donde creemos que las cosas materiales son las que nos van a dar felicidad. Y resulta que te partes la cara para comprar un carrazo, el cual al final del día, un mes después, termina siendo un coche como cualquier otro que tienes que cuidar más porque es más fácil que te lo rayen, te vas a arder más si le pasa algo en el valet parking, etcétera. Fíjate que por ahí Sandra, inclusive Sandra está compartiendo eso y dice, oye, me encanta esa pregunta, ¿qué es lo importante? Lo realmente importante, ¿no? Yo me parece que es una pregunta súper personal, de mucha introspección, pero ¿cómo llegamos a esa respuesta? ¿O simplemente son preguntas que se quedan en pregunta? ¿Qué opinas? ¿Realmente cada uno de nosotros tendremos una respuesta a esa pregunta? Mira, yo te voy a decir algo. Yo he hecho 1000 cursos, he leído 1000 libros y recuerdo que una vez una amiga me decía, ay, pobrecita, haces y lees y sigues haciendo las mismas tonterías, ¿no? O sea, la verdad estás perdiendo tu tiempo. Y me chocó, pero la verdad también me hizo pensar. Y hoy por hoy trato de hacer menos, pero mejor. Y una de las cosas que estoy haciendo se llama Lifebook y habla de pensar en 12 áreas de tu vida. Y entonces en cada una de las áreas te pregunta, lo primero que te pregunta el video es, ¿qué piensas de eso? Y yo empecé, la verdad es que me tardé mucho haciendo el ejercicio, porque empecé con no, pues yo creo que esto, y me quedaba pensando y decía, ¿de veras crees eso?
o pusiste eso porque lo estás haciendo que ajuste a fuerza a la realidad que tienes ahorita, que es más cómodo que pensar algo que te saque de tu zona de confort y por lo que tengas que ir, a pesar de tus miedos, a pesar de todo. Y entonces me di cuenta que empecé como que a replantear cada una de las 12 áreas. Pareja, carrera, dinero, maternidad, carácter, espiritualidad. O sea, yo te invitaría a que te preguntes cuáles de todas esas áreas, o como lo llama Stephen Covey, los roles. ¿Qué roles estás desempeñando? Como mamá, como papá, como pareja, como profesionista. Tus roles más importantes, ¿cuáles son? Ujú. ¿Y qué crees de eso? Y que desde ahí empieces, porque ¿sabes cuándo nos damos ese tiempo de pensar, primero, cuáles son esos roles, cuáles son las cosas importantes, pero además desde ahí cuestionar, yo aquí qué creo? ¿Qué Ujú. creo de la pareja? Creo que tiene que ser, si no tengo pareja no soy feliz. Sí. Creo que un matrimonio que tiene que ser hasta que la muerte nos separe, aunque ya no esté yo bien. De la maternidad, tengo que pensar que mis hijos tienen que sacar puros dieces para que sean exitosos en la vida. Lo que es más, Ramón, te diría, ¿qué es para ti el éxito? O sea, tienes que cuestionarte cosas que pueden ser como muy profundas, filosóficas, pero cosas muy sencillas, porque entonces regreso a este punto donde nos conectamos. Yo puedo hacer y 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 caer en la trampa de la carrera de la rata que dice Robert Kiyosaki y no llegar a ningún lado y terminar exhausta, o puedo realmente preguntarme a dónde quiero llegar y cuáles son esas cosas que sí tengo que hacer y a lo mejor no tengo que hacer todo lo demás, porque por ejemplo, cuando yo hago este ejercicio con las empresas, una de las cosas es, si yo trabajo duro, voy a tener éxito. Ujú. Y yo te preguntaría, ¿de verdad? Yo no estoy diciendo que te quedes acostado en tu cama y vas a tener éxito, pero a ver, yo también conozco mucha gente que trabaja muy duro y que no ha tenido éxito. Entonces, ¿qué se necesita para tener éxito? Y el otro día yo te cuestionaba, oye, ¿qué onda? O sea, ¿te calmas? Porque tienes que hacer 50 cosas al día y tú me contestaste, sí, pero las disfruto todas. Y es que creo que ahí está parte del secreto. Ujú. Si tú disfrutas y estás apasionadísimo con lo que haces, entonces ya no es trabajo. Entonces Ujú. le puedes dedicar todas las horas del día porque estás súper feliz haciéndolo y estás súper apasionado. Y yo te preguntaría, ¿qué de lo que haces te apasiona tanto que aunque no te pagaran, aunque no ganaras nada de eso, lo seguirías haciendo? Ujú. Totalmente, y fíjate, ya te contesto eso, por ahí dice Cheli Águila, dice, en coaching deportivo, eso de qué es lo verdaderamente importante, dice, me suena al verdadero valor de la meta. Y yo coincido contigo, Cheli, definitivamente, ¿cuál es el verdadero valor de esta meta? Y Ujú. complementando con lo que dice Elsie, ¿qué es lo que realmente es importante o el verdadero valor de tu trabajo? O el verdadero valor de la familia, o el verdadero valor detrás de la meta en tu deporte, a lo que te quieras dedicar, a correr, a yoga, a pilates, a lo mejor a mejorar tu articulación, tu flexibilidad. Cuando encontramos ese verdadero valor de la meta, eso realmente importante. Yo tengo 8 esferas de vida, tú ya nos compartiste 12, pero en esas esferas de vida que para ti sean importantes, Ujú. creo que eso realmente nos hace movernos, ¿no? Tengo un ejemplo y por cierto, ahí le mando un fuerte abrazo a mi querido Alex Solana, ¿no? Fíjate que había una persona que él trabajó muchos años Ujú. en el mundo corporativo y de repente por cuestiones de crisis, ya sabes lo que pasó, se queda sin chamba. Ujú. Y esta persona me contaba, me decía, oye, pues no sé qué hacer, para dónde moverme, por supuesto, la familia. Se dio cuenta que él tenía un don maravilloso para el tema de... Ujú. Y hoy se dedica mucho a vender, hace unos platillos deliciosos y él Ok, creyó que sí claro, podía hacer el mejor platillo. Y hoy no claro. sabes cómo está empoderado en eso cuando a veces queremos que una empresa nos empodera. A veces queremos que estas cuestiones nos hacen mejor personas, pero cuando queremos las cosas, nos llevan a eso y disfrutarlas, como dice también por ahí Alex Solana, el éxito es pasión. Exacto. Y entonces, primero es como a dónde quieres llegar y comparto completamente contigo lo que me estás diciendo, como decía Stephen Covey, empezar con el fin en mente, ¿no? Ujú. O sea, si yo lo que quiero es que mis hijos estén bien, pues entonces me voy a aguantar
las caras de mi ex, cosas tontas por las que no me tendría que estar peleando, porque yo sé que él y yo llevándonos bien hace mucho más fuertes a mis hijos, ¿no? Y entonces te dejas de enganchar en estas cosas. Si yo sé que mi último fin es que estos niños sean felices y exitosos, ¿a qué le pongo la atención y a qué se la bajo? ¿No? Estoy tomando un curso para papás de adolescentes y nos dice mucho ella, es que el vínculo es más importante que la norma. Ujú. Y muchas veces como mamás nos estamos peleando porque el niño entre en la norma y cumpla las reglas que tiene que cumplir y se saque los dieces y haga las tareas. Y ¿qué es lo que realmente quieres para tus hijos? ¿Y qué mundo van a vivir? Y, o sea, creo que al final del día es cuestionarte casi todo, pero tampoco pasártela cuestionando. Yo te diría, aprovecha esta pausa Ujú. y entonces escribe en las áreas más importantes de tu vida. Y te quiero lanzar unas preguntas para que pues de pronto te ayuden, ¿no? A este cuestionarte y sí date ese tiempo porque puede parecer una pérdida de tiempo, pero si no sabes hacia dónde vas, como de el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato, oye, ¿para dónde voy? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Es que no sé, entonces pues no importa hacia dónde camines. Entonces sigue caminando como en esta carrera de la rata, porque ¿qué más da si no tienes claro el lugar a donde quieres llegar, ¿no? Ujú. Y llegar a ese lugar tiene que ver con todo, ¿no? Pero pues les preparé así como que nada más unas preguntas Ujú. y un poco es esta de la que te contaba de Joe Dispenza y la chica que escribe a máquina, ¿no? Ujú. Es, ¿qué es realmente lo que te da felicidad? Ujú. ¿No? ¿Qué camino te daría esa felicidad? Otra que te preguntaría es, ¿tú crees que la comodidad es igual a la felicidad? Ujú. ¿O puede que la felicidad esté más allá de vencer tu zona de confort? Ujú. Otra que te preguntaría es ¿cuál es tu león? Si hace rato dijimos que tendemos a ver todo negativo y que entonces nos estresamos por las cosas que nos suceden y hay veces que esta emoción del temor nos paraliza, Ujú. yo te preguntaría, ¿cuál es tu león? ¿De qué se trata? O Ujú. sea, ¿qué es eso que te da muchísimo miedo? ¿Y es real o de plano hay cosas que te las estás inventando? Ujú. Y la otra sería como, cuéntate un mejor cuento. Porque hay veces que nos contamos un cuento de las cosas están mal y yo no sé qué va a pasar y la economía se está cayendo. Y yo no digo que la economía no se esté cayendo. Simplemente es, a mí las peores cosas que me han pasado en la vida son las que me han llevado al mejor de los lugares. Ujú. Y si empezamos a aprender a ver las cosas como un regalo, pues entonces hasta lo peor que te sucede termina siendo un regalo, ¿no? Y a veces no es tan fácil porque claro que te sientes mal y yo tampoco te voy a decir, no, Ramón, es que qué bárbaro. Yo las emociones soy una experta y a mí las emociones nunca me atrapan y no es cierto. O sea, la verdad es que en este encierro he vivido de todas, en un mismo día puedo pasar por todos los estados de ánimo. Sin embargo, el tener las herramientas de poderte voltear a ver y ser consciente de cómo te estás sintiendo, luego de ahí preguntarte qué me genera esta emoción, porque las genera un pensamiento. Si ese pensamiento me está dando para abajo, para, porque tendemos a darle mucha gasolina a las cosas que nos dan para abajo. Entonces, cáchate que te estás diciendo estas cosas y entonces cámbialas por un pensamiento que sea positivo. Fíjate Y, que ahí te comparto algo que me leí de este libro del Guerrero Pacífico, ¿no? El ¿okay? Guerrero Pacífico es este entrenador que está entrenando a un gimnasta y de repente le dice, la manera de acabar con esos pensamientos, déjame llamarlo negativos, Uh-huh. es ser como un samurái. En ese momento tienes que sacar tu sable y cortar de tajo esos pensamientos y rebanarlos y Claro. no volverlos a pensar. Y esa es la manera en la que podemos cambiar estos pensamientos. Pero Uh-huh. quiero hacer esta pregunta porque es que soy medio güey, mi querida Elsie, y quiero que me des como la receta, porque estamos hablando de las creencias y algo entendí un poquito haciendo Uh-huh. recapitulación.
Las creencias, me parece que lo que entiendo de ti es no son ni buenas ni malas, simplemente es el significado que le damos a las creencias. Para que hoy nos dieron creencias para sobrevivir, ya lo decía en mi ejemplo burdo. Creo que si me despierto, creo que si respiro, creo que si como, voy a tener beneficios. Que voy a trabajar, voy a tener beneficios. O sea, las creencias pueden ser muy positivas. La siguiente es, también tenemos una acumulación de creencias del pasado, de vivencias del pasado, que las vivimos inclusive por externos, que hoy no las hemos ido creyendo. Ok, pero hoy ¿dónde estamos? Ya me hablaste de que tengo miedos y que tengo esos leones y a veces me pongo a pensar qué es la felicidad. Esto, hoy queremos decirle a las personas y cada quien se va a quedar con lo que sigue. ¿Qué es lo que necesitas pensar y querer para seguirte empoderando y potencializando? ¿Cómo doy ese paso de hoy, en esta situación en la que me encuentro, con chamba, sin chamba, con hijos, sin hijos, soltero, casado, con preocupaciones, se abre con el bicho, con tantas cosas? ¿Cómo doy el paso de lo que hoy creo a empoderarme a nuevas creencias, a estas creencias que tú le llamabas empoderadoras o potencializadoras? ¿Qué hago? Mira, creo que para eso, para contestarte esa pregunta, me gustaría hablar un poco del tema de la autoestima. Cuando empezó este encierro, porque ya no lo puedo llamar ni cuarentena, porque ya no sé cuántos días llevamos, cuando empezó el encierro, yo me di cuenta que había cosas que me estaba dando miedo a hacer porque me estaba faltando autoestima. O sea, hubieron varios detalles que me hicieron caer en cuenta que el tema era autoestima. Y como que conecto mucho con lo que decía Luis Hay, que el 98% de sus pacientes llegaban a su consultorio, su principal problema era que no se sentían merecedores. 98%, claro que las personas que iban casi todas tenían problemas, ¿no? Pero de todos modos, yo creo que en el fondo todos traemos un rollo autosaboteador, unos en mayor grado y otros en menor grado. Entonces me puse a leer de la autoestima y algo de lo que aprendí es que la autoestima no es algo que se la construyen súper bien de chiquito, ya estás hecho para toda la vida y estás perfecto. Empecé a entender, por lo que decía este autor, que les recomiendo mucho, que se llama Nathaniel Branden, que la autoestima es algo que va subiendo y que va bajando y que va subiendo y que va bajando. ¿Y de qué depende esa autoestima? ¿De qué depende si creértela? Pues depende de lo que vas logrando. Entonces ya me quedé así como de, pues esto es como que fue primero, si el huevo o la gallina, porque si yo no me la creo y la autoestima se construye de lo que voy logrando, pues ya estás frito si no te la crees, ¿no? Porque entonces no vas a lograr nada. Pero entonces te va diciendo, atrévete a hacer las cosas, aunque algo en el fondo de ti te diga, no lo vas a hacer bien, no lo hagas, hey, tú para eso no eres bueno, no salgas a cámara, la gente se va a reír de ti, no lo hagas. ¿Sí me entiendes? El chiste es hacer las cosas a pesar del miedo, porque la gente valiente no es que no tenga miedo, es que hace las cosas a pesar del miedo, ¿no? Entonces, si la autoestima se va construyendo de las cosas que vamos logrando, pues aviéntate a hacerlas, aunque haya esta parte de ti que puede gritarte el 80%, porque ya ves que tenemos como varias vocecitas en la cabeza, ¿no? Y hay veces que esas vocecitas te dicen cosas empoderadoras y otras que te dicen cosas feas. Yo lo que te diría es, por eso es importante tener como claro hacia dónde quieres llegar. Si hacia donde tú quieres llegar requiere que hagas A, B o C y te mueres del terror de hacerlo, hazlo, porque una vez que tú lo hagas y lo logres, porque estoy segura que lo vas a lograr, porque la felicidad está más allá de tu zona de confort. Eso te va a hacer sentir súper bien y te va a dar gasolina para seguirlo haciendo. Es simplemente atrévete, atrévete aunque haya algo dentro de ti que te diga que no, que es pésima idea, que tú no vas a poder, que por favor pares. Fíjate que yo te digo que es un poco así. Complemento contigo dos cosas, ¿no? La primera es, yo creo que a veces no nos atrevemos, ¿y sabes por qué? Y medio lo decía en algunas palabras, por cuestión de ego. Claro. Y hay un tema de ego que no soltamos. Y cómo me veo, y soy bueno, y me tropezaré, no me tropezaré, y si me equivoco, y si se burlan. ¿Qué van a decir los demás? Claro, hace rato lo decías, te divorciaste, yo me separé, ¿qué van a decir? Soy divorciada, soy soltero, soy nuevo soltero, hay tantas cosas, ¿no? Oye, no soy bueno a la cámara, y entonces el mismo ego, por el miedo a los demás, como dices tú,
no nos permite hacer cosas. Imagínate, eso me lleva a pensar, pues está en nosotros, porque olvídate del mundo, porque al final los que opinan son 10 personas. Está en nosotros el decir, pues claro que sí puedo, y por eso me encanta lo que dices, primero es autoconfianza, y la segunda, con tu frase de atrévete a hacer las cosas, yo lo menciono, y lo menciono por ahí en el libro, digo, la vida solamente recompensa acciones, no intenciones. Entonces, aunque estemos en el sofá, no va a pasar absolutamente nada en nuestra vida. Entonces, aventémonos, quitémonos ese ego y vamos adelante y aprendamos de las cosas, ¿no? Compartía por ahí mi querida Blanca Lerma, dice, por supuesto, creo que hasta en los peores momentos que nos puedan ocurrir, siempre aprendemos cosas, ¿no? Y de eso siempre hay cosas positivas. Toda situación tiene algo positivo, me súper encanta. Y dice por ahí Claudia Cano, gran plática, yo creo que todos estamos influenciados de lo que vemos, escuchamos, sentimos y a veces le damos poder. La maravilloso es hacer una pausa y estar en balanza y tener ese equilibrio que busque razones, y esto no acaba, siempre hay razones. Es por ahí, ¿no? Quitarnos el ego y hacer las cosas. No, y fíjate, esto me recuerda de un video que vi una vez, que de hecho creo que fue el video que me hizo hacerme adicta a los TED Talks. Decía, fake it till you make it, ¿no? Así, fíngelo hasta que lo logres. Entonces decía que había ciertas posiciones del cuerpo que te daban empoderamiento. Entonces esta posición de superhéroe, de ponerte las manos en la cintura y pararte bien, con los pies bien puestos en la tierra y creértela y sentarte así como el gran magnate empresario. Y decía, hazlo, o sea, finge que ya lo eres, aunque ni siquiera en el fondo te creas así, soy una impostora. La verdad es que yo sé que soy una impostora y lo que más miedo me da es que los demás se den cuenta. No importa. O sea, tú hazlo y tú aviéntate. Y, por ejemplo, yo no me quería divorciar, Ramón, porque el plano del terapeuta me lo tuvo que sacar así, casi que a palazos. ¿Por qué no te quieres divorciar? ¿Y por qué no te quieres divorciar? Le dije, vas a decir que soy súper tonta, pero la principal razón por la que no me quiero divorciar es porque pienso, o sea, me da muchísimo miedo lo que todo el mundo va a decir. Todo el mundo pensaba que yo tenía la vida perfecta y la pareja perfecta y el trabajo perfecto, y entonces yo ya no me quería salir de esa perfección, porque ¿cómo? Pues ¿cómo? Si yo soy perfecta. Y cuando vencí ese miedo, y te digo que el miedo fue real, todo lo que me daba miedo que iba a pasar, pasó, todo, pero te digo que también, gracias a que pasó, pude voltearme a ver y pude empezar a trabajar en mí. Y hoy por hoy la felicidad ya no viene de lo que está pasando afuera. Mi felicidad viene de lo que va pasando dentro de mí, de lo que yo voy logrando y de las cosas que realmente son importantes para mí, que para cada persona son de diferente manera. Por Y supuesto. entonces, ¿dónde? Sí. Y fíjate, esta pregunta, ¿no? También tenemos que pensar y analizar, oye, ¿qué queremos que no nos deja generar acciones en nuestra vida? Que ya lo estamos llevando a falta de autoconfianza, el tema del ego, el tema de estar viendo a otras personas y no vernos a nosotros. Sí. Pero ahí está el que no creemos en nosotros. Te comparto muy rápido lo que me sucedió el fin de semana pasado y lo digo ahí con mucha humildad. La es que siempre me ha encantado el deporte y el Ajá. deporte es un poquito lo mío en ese sentido. Y por cierto, ahí tenemos un dicho que dice, no importa cómo le des, sino cómo te vistas, ¿no? El tema de tú ponte, ponte los lentes y Okay. ponte el jersey y ponte todo y dale a la bicicleta, ¿no? No importa cómo le des, pero tú vístete porque desde ahí empieza estas formas empoderadoras. El sábado nunca he hecho un Ironman 73, un medio Ironman, nunca lo he hecho en mi vida. Y el Okay. sábado hubo la oportunidad, dije, pues voy a hacer uno. Y agarré la bicicleta y le di 90 kilómetros y después de ahí la dejé, me fui a correr 21 kilómetros y después nadé 2000 metros. Nunca lo había hecho en mi vida. Y al final de hacerlo, que fue mi primer Ironman 73, dije, ¿por qué lo logré? Y yo creo que es porque lo creí. Por supuesto, identifiqué mis fortalezas, identifiqué que tenía la capacidad para hacerlo, no me aventé tampoco como el Borras, pero tenía ciertos conocimientos, le puse actitud, pero al final creí hacer las cosas. Y eso nos lleva a poner un negocio, a dar un taller, a tener conciencia colectiva con 55 personas, a abrir mercalúdica, a tener juegos de emociones. Cuando las cosas las creemos y creemos en nosotros, las cosas fluyen. Sí, y entonces también la pregunta sería, Elsie, ¿por qué estabas hablando del campo y que las constelaciones? Y sí quiero retomar ese tema, porque una parte es lo que yo creo y que tiene que estar muy claro, porque si somos antenitas que nos estamos conectando a algo efectivamente, que es una energía que nos conecta a todos,
pues entonces tener esta claridad en lo que queremos hace toda la diferencia, Ujú. porque parte es lo que nosotros hacemos y la otra parte, Ramón, que yo he descubierto en los últimos años y que hoy por hoy tengo una vida espiritual como muy profunda, aunque no creo en ninguna religión específicamente, para mí la parte espiritual me ha llenado mucho, te lo puedo decir. Hay veces que yo hago y las cosas no suceden y hay Ujú. veces que no suceden porque no tenían que suceder. Ujú. Y hay que aprender a aceptar las cosas o hay que aprender a escucharte. Yo últimamente me hago ya más caso, porque hay veces que ya algo dentro de mí me está diciendo, por ahí no va, y sigues neceando, y sigues neceando. Y entonces es esta combinación de yo creérmela, de tener claro a dónde quiero ir, de contarme un mejor cuento y de confiar. Yo creo que ese sería el siguiente ingrediente. Y Ujú. para mí es un ingrediente bien importante. Confiemos en que las cosas que están pasando por nuestro mejor bien. Pensemos en positivo en vez de pensar en negativo, porque todo al final del día trae un gran regalo, si decides aceptarlo. Me encanta eso. Y complemento el tema que decías, el cerebro está hecho para pensar en negativo. Así nos lo dieron. O sea, no hay mayor tema en eso. Pero está en nosotros en cambiarlo ese tema de positivo. Y también coincido contigo, no se trata de, hey, lo hemos visto en otras pláticas, el club de los optimistas, y sí, porque no necesariamente, aunque piense positivo y aunque haga mi visual map famoso, van a suceder las cosas. Hay un tema, Ujú, también dices, de conexión, que no sabemos qué nos va a esperar. No sabemos qué viene en 5 minutos o en 10 o en 15, pero al ujú, menos llevamos ese pensamiento frente a esas circunstancias con esta mejor actitud y creencia a dar estos pasos que nos lleven ujú. hacia donde quiero ir. Y como por ahí compartías, esos pasos no son de voy de esta casa a esta otra, voy seguramente ese paso a tener un crecimiento espiritual de una Sí. manera diferente. Creo que ese es parte de este mensaje que nos quieres dejar y así lo entiendo yo. Cuando Ujú, identificamos realmente hacia dónde voy en mi desarrollo espiritual, yo hago esta pregunta. Piensen, ¿para qué te despertaste el día de hoy? ujú. ¿Para qué estoy vivo? ¿No? Y más allá de para tener un programa de conciencia colectiva, para ir a dar trabajo, para atender a mis hijos, ¿para qué me desperté hoy? ¿Cuál es el verdadero valor de mi vida en este mundo hoy? Y cuando logremos contestar eso, creo que también nos va a servir como combustible y octanaje para potencializar. Y yo sí creo que a mí cada vez me queda más claro que este es un planeta escuela al que venimos a ser mejores personas. No veniste a ser el más millonario, no veniste a lograr el mejor lugar en las Olimpiadas, o sea, veniste a ser una mejor persona, veniste a trabajar ciertos temas y esos temas se te van a estar repitiendo en la vida, como de la película del Día de la Marmota, hasta que no aprendas tu lección. Entonces, es como estar bien pendiente y tener esta coherencia, ¿no? Esta coherencia en donde ya sé qué es lo que quiero y lo tengo muy claro y voy hacia allá, porque la verdad esta es una gran duda para muchos a veces. A mí la gente luego se me acerca y me dice, oye, yo quiero poner un negocio y tú ya empezaste, ¿cómo empiezo? Y les digo, lo primero que tienes que contestarme es, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué quieres? No sé. Y hay veces que la gente ya no regresa. Pero es que es así, o sea, si tú le dices a este gran campo con mucha claridad qué es lo que quieres, te lo juro que te va a ayudar, te lo juro, yo creo, estoy convencida de eso. Pero si le dices que hoy quieres rojo y mañana le dices que quieres azul y pasado le dices que sí rojo pero con puntitos azules y pasado le dices que no, los puntitos deben de ser rojos y al revés el fondo azul, entonces es como la lámpara de Aladino, que el genio se vuelve a meter a la lámpara y le dice a Aladino, ¿sabes qué? Cuando ya estés seguro de lo que quieres, ahí me avisas. Me encanta. Fíjate Y no que, sucede más nada. claro, fíjate, oye, me encanta esto que escribe por ahí Juan Sánchez. Dice, de nuestras creencias debemos de tomar riesgos, hay que tomar decisiones. Pero este otro que me encanta, y Juan, te lo voy a tomar por ahí para el post del día de hoy, dice, alguien decía, oye, ¿tomas algo para ser feliz? Sí, claro, decisiones. Ah, No, me está encanta. Juan, por supuesto, Alan dice, es un gran regalo que es opción de cada quien puede materializarlo, ¿no? Beyond thinking and wishing, do it.
Y finalmente, como dice Cecilia, venimos a disfrutar, a ser felices y a sumar con los demás de forma positiva, por supuesto, dentro de nuestro escenario de realidad. Entonces, mi querida Elsie, ¿con qué nos vas a dejar el día de hoy? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué tarea nos llevamos? ¿Con qué pensamiento nos vas a dejar? Yo sí te diría, cuéntate un mejor cuento. Cuéntate un cuento con un final feliz. Ten claro cuál es ese final. Ten claro todas las mañanas. Tú sabes que a mí me encanta muchísimo meditar y que siempre estoy buscando nuevas meditaciones, pero últimamente estoy haciendo una que habla de 6 cosas, ¿no? Y entonces empieza hablando del amor, ¿no? Sentir amor por todos los seres que te rodean, sentir amor por este país, sentir amor por este mundo, nos está haciendo muchísima falta en este momento. Sentí La amor, siguiente va, sentí amor por nosotros, desde ahí. claro, la compasión y el amor empieza por nosotros mismos. Ujú. Ese es el primero, porque entonces, así como decía Luis Hay, pues si pensamos que no nos lo merecemos, pues ya, ya de ahí cómo vas a hacer todo lo otro, ¿no? Ujú. Ni fake it until you make it, ni nada. Ujú. Entonces, la otra fase es el perdonar, ¿no? El entender que cada persona está buscando su propia felicidad y que cuando se enojan contigo puede ser porque piensan que les estás obstaculizando la llegada a esa felicidad y que cómo aprendes tú de esa situación. Ujú. La siguiente es, la siguiente es que pienses en eso que quieres y que le imprimas toda la emoción. Las emociones son la gasolina que lleva a estas visualizaciones a convertirse en realidad. Ujú. Entonces, ya que tengas claro qué quieres, métele una emoción así de que te apasiones y casi, casi que se te salga la lágrima. El otro día yo te decía, cuando yo medito, casi que lloro todos los días porque realmente me empiezo a emocionar mucho por las cosas. La Ujú. otra es la gratitud. Cuando damos gracias por lo que sí tenemos, empezamos a generar un valor en todas las cosas que nos suceden. Ujú. La otra es, piensa cómo quieres que tu día se vaya desarrollando todas las mañanas que te levantas. Y si eso lo sumas, te aseguro que aunque sí te asustes, que aunque pasen cosas fuertes, creo que lo peor es la muerte y aún la misma muerte de gente cercana que te da pavor, te recuerda que estás vivo. Entonces, yo con eso me quedaría. Cuéntate el mejor de los cuentos y pues fíngelo hasta que lo logres. Me encanta eso, contarte el mejor momento, fíjate, simplemente para ir cerrando, te platico esto, ¿no? Si miráramos hacia atrás, imagínense que vamos a observar en retrospectiva nuestra vida hace unos 10 o 15 o 20 años, piensen hacia atrás, 10 o 15 años de tu vida. La pregunta es, ¿cuánto crees que la suerte te ayudó a lograr lo que hoy has logrado? ¿Fue suerte o quizá fue algo que hiciste? Ujú, Pasado, si a esas acciones de hace 20 años le hubieras puesto el doble de esfuerzo, hubieras mejorado tus creencias para hacer que las cosas sucedieran en aquello que aparentemente estaba o no estaba bajo tu control. ujú, Creemos que ciertas decisiones que tomaste o que hemos tomado hubieran sido mejor si nuestra emocionalidad hubiera sido diferente o más positiva en ese momento. ujú. Y esta pregunta, ¿acaso la actitud de algunas acciones que hemos tomado en nuestras vidas nos han llevado a tomar caminos completamente diferentes? Con esto, ¿qué haremos hoy? Si hoy tenemos la oportunidad de seguir reconstruyendo nuestras vidas, entonces, ¿qué estado emocional tenemos que tener para tomar decisiones? ¿Qué nuevas creencias tenemos que utilizar para empoderar? Ujú, ¿Y qué acciones tenemos que empezar a generar paso a paso que nos ujú. conducen a cada uno a nuestro propio desarrollo espiritual? Y sabes qué, ahorita que estás hablando, me vino una que no dije, Ujú. que es esta creencia de que las cosas son buenas o malas. Ujú. Conecta con lo que dijimos al principio, creencias buenas, creencias malas, emociones buenas, emociones malas. Son, saquemos lo mejor de ellas. Y es cuando yo siempre me gusta mucho esta frase de todo es perfecto como es. Ujú. Todo es perfecto como es porque es parte de nuestro camino. Y hay veces que somos como muy malos con nosotros mismos, de recriminándonos por qué no hiciste y por qué no amaneciste con la mejor actitud. Y hay días que lo vamos a hacer y hay días que no, y también es parte del camino y también está bien. Las cosas no son buenas y no son malas. Son
y fluyamos con eso y conectémonos con eso que es algo más grande, que se los juro que yo lo veo cada sábado, que sí existe, y vayamos hacia adelante a cumplir nuestro objetivo de esta vida, que es ser mejores personas. Me encanta, mi querida Elsie. De verdad, gracias por estar acá. Oye, ¿dónde te localiza? ¿Dónde te encuentra la gente? Hace más o menos como un mes abrí mi página personal que se llama Elsie Sánchez Oficial y estoy compartiendo este tipo de contenidos. Los miércoles hacemos un café de corazón donde estamos invitando igual a personas con las que estamos hablando. Son un poco más temas de mamás, pero igual los cafés de corazón son los miércoles a las 8 de la noche y toda esa información está en mi página en Elsie Sánchez Oficial. También está Smart Heart Games, donde tenemos el juego de las emociones y creo que ahorita es una excelente oportunidad para practicar emociones de una forma lúdica, porque más que un juego es eso. Y yo feliz de que me escriban y de que lo que necesiten estoy para servirles, porque yo también ya me di cuenta que parte de mi propósito en la vida es servir, es ayudar a los demás. Y te agradezco mucho, Ramón, de verdad, siempre apoyando, siempre impulsando, siempre compartiendo buenas ideas. Para mí ha sido como un alivio contactar contigo en este encierro, ha sido de gran apoyo para mí y voy a estar siempre súper agradecida que te hayas cruzado en mi camino. Gracias. Por cierto, te voy a comprometer porque les queremos compartir que estamos desarrollando ya un taller de emociones, ¿cierto? ¿Cierto? Estar increíble, así que ya te comprometo de una vez con todos los que están acá, vamos a estar, ya estamos en las partes finales del taller de las emociones y pronto vamos a dar este taller de emociones y van a ver cosas padrísimas y herramientas muy prácticas que se puedan llevar. A mí me pueden seguir en ramontorlemus.oficial y simplemente para cerrar los dejo con esta frase que me he ido creando. Algo que me encanta a mí es hacer maratones en la vida, algunos ultramaratones, y yo creo que la vida es un gran maratón. Así que seguiré corriendo a mi propio paso, un pie derecho adelante del izquierdo y el derecho de nuevo adelante del izquierdo hasta llegar a mi meta, hasta encontrar ese valor detrás de la meta del que nos platicabas. No te detengas ante las circunstancias. Sigue avanti, sigue con esa fuerza y con entusiasmo. Cree en ti, lucha por ti y busca alcanzar ese espacio que buscas en los 8 aspectos o 12 aspectos de tu vida. Así que, mi querida Elsie, gracias a los que estuvieron por acá, Juan Sánchez, Alian, Dafne, George, gracias, mi querido Fernando Haza, te mando un fuerte abrazo, Cecil Real, Claudia Cano, Luzma, qué fuerte verte por aquí, Luzma, Alex Solana, está por ahí Alex Calderón también, Cheli, de verdad un fuerte abrazo a todos, mi querida Blanca, gracias, fue un placer estar con ustedes. Nos Gracias, quedan 3 días más de conciencia colectiva, le vamos a dar otra vuelta, otra revamp a este tema, así que gracias y que tengan un maravilloso día a todos.